Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy. Bueno, lo primero que tú haces en una película documental es un escenario, un guión tentativo, un guión imaginario. Yo siempre lo escribo porque es más fácil trabajar con algo concreto. Y en este guión imaginario invento todo, incluso invento personajes. Imagino gente que voy a encontrar que todavía no he encontrado y escribo un texto como si lo hubieran dicho. Es decir, yo me imagino la película en su estructura y este guión lo refleja relativamente bien. Y este guión lo hago circular mi mujer lo hace circular con las televisiones, mi mujer es la productora, y así vamos encontrando los primeros recursos. Cuando ya los recursos llegan, entonces hay que ir al lugar con tiempo a localizar. Y ahí ese guión imaginario se transforma en algo más concreto. Pero nunca se puede escribir un guión documental entero. Son tentativas, ¿no? Es una manera pretenciosa de escribir sobre algo que no se sabe. Es un poco cómico también. Y entonces después que hago este segundo guión, ya vamos a filmar. Y ahí cuando tomas contacto con la gente y cuando la investigación que has hecho llega, entonces tú estás más o menos a punto de empezar a construir el documental en el rodaje. Pero no hay que olvidar que el cine documental se completa en un enorme montaje. Digamos, el montaje es tan importante como el rodaje, y en el montaje a veces ocurre que tienes que filmar cosas que faltan, y ahí realmente se acaba este proceso. ¿Y cuántas horas son de las grabaciones antes del montaje? Es decir, tú puedes filmar un tiempo de un mes hasta 3 meses de filmación diaria. Los metros ya ni los mido porque hoy día con el digital da igual, o sea, tú pones un disco y ya está. Y luego el montaje suele durar entre 3 meses y 7 meses. Y las copias que se hacen, o sea que más o menos 2 años es lo que dura terminar un buen documental de autor. Hay que hacer la diferencia entre documental de autor y documental o documental de encargo, ¿no? Que es otra cosa. Eso lo puedes hacer más rápido, te compromete menos. Durante todo el tiempo de la dictadura, la cordillera ha permanecido en su lugar. Creo que la montaña es un testigo. Sí, es mucho más cómodo usar tu voz, es más práctico, es mejor. Y además que como son tus ideas las que vas plasmando, es mejor que seas tú misma la que habla. Y es muy agradable. Voy haciendo la voz día a día. Cada vez que termino una secuencia, le pongo voz inmediatamente. O a veces hago una voz para que con el montaje encuentre las imágenes. Digamos, imágenes y voz son a la vez. Y cuando se termina la película, entonces ya sabemos más o menos la voz que va a tener. Entonces yo tomo ese texto, lo reescribo, lo mejoro un poco, hay cosas que tú repites, y ese texto mejorado lo leo de nuevo en un buen estudio, y así pasa a la mezcla. No, lo único que se hizo en Chile fue el rodaje y el sonido directo. Y después en París hice el montaje, la voz, los efectos de sonido y las copias. La realidad se compone fundamentalmente de cine documental. Digamos que en cualquier país, si tú tienes un plan, aquí en París, por ejemplo, se podrían hacer 3 o 4 documentales en toda esta semana que viene de diferentes temas.
El cine documental nace con una observación de la realidad y tu punto de vista. Tienes que dar tu opinión de lo que pasa en el documental, en la vida. Por lo tanto, materia documental hay en todas partes y todo el tiempo, y es cuestión de tomar la cámara y resolverse a hacerlo. Es un género espléndido, a mí me gusta mucho más que la ficción, y está en todos los sitios. ¿Y qué relación tiene justamente con las máquinas para rodar, para captar estas imágenes y el material grabado? Es decir, el material de archivo, dices tú, lo que ya está filmado. Bueno, casi todos los documentales requieren secuencias de archivo y hay muchas formas de conseguirlo. Hay cineastas que filman en algunos países, hay agencias donde tú puedes buscar, quiero montañas, quiero volcanes, quiero nieve, que en este caso fue así, y esas imágenes llegan y tú las compras. Entonces las imágenes con el dron, etcétera, son... Las hicimos nosotros, porque llevar un dron es fácil, contratas a un piloto y vas con el dron donde quieras y le pides lo que quieres. También utilizamos un helicóptero para entrar en la cordillera. Pero también la persona que te hace el dron en la cordillera te dice, pero yo tengo un archivo, y te lo da y tú puedes elegir de ahí algunas imágenes. Es muy bueno tener archivo cercano. Son planos que a veces no se pueden conseguir. Si haces una película sobre el Polo Sur, tienes que tener archivo. No puedes ir en una semana, no alcanzas a filmar casi nada. Primero buscas qué es lo que quieres. En este caso, gente que conoce la cordillera y que tenga una opinión de la cordillera. Y ahí comienzas a hacer una colección entre escritores, poetas, periodistas que conocen la cordillera, exploradores, y tú los conoces y eliges cuál es el que se expresa mejor, el que tiene ideas interesantes y los que no. Y tú haces un casting de personajes y llegas a una síntesis de 4 o 5 personas para que te ayuden a contar la historia, y cada uno te da su opinión. En esta última película también buscas gente que tenga opiniones buenas sobre la historia de Chile. Digamos, no solamente buscas la montaña, sino gente que se interese por el país. Y en ese caso así apareció Pablo Salas, que le gusta la cordillera, pero no habla en la película de la cordillera. Pero habla de todo lo que Chile ha vivido en los últimos 30 años. Es un cameraman que ha hecho más o menos lo mismo que tú en algún periodo en que yo filmé en Chile. Eso te acerca al personaje, sabes cómo se hace. Pero lo importante de Pablo es que estuvo filmando durante 40 años. Eso es poco común. En toda América Latina no encuentras nadie como él. Y en el mundo entero habrá 4 personas en el mundo que han filmado 40 años su propia realidad. Es muy raro eso. Entonces eso lo convierte inmediatamente en un personaje muy importante. Y luego tiene buena palabra, tiene buena imagen y tiene archivo. Lo tiene todo para un documental. Los adoquines están aquí, están tallados con piedras de la cordillera. Aquí están grabados algunos de los nombres de las víctimas. En este caso yo prefiero contar yo mis películas. No le voy a dar a nadie la palabra, voy a seguir narrándolas yo. Pero tal vez una realizadora las pueda sonorizar con su voz, no lo sé. En este caso no, en este caso yo quería que alguien nos contara lo que Chile había vivido, y Pablo no hace más que contar desde los años 80, 90 hasta hoy la realidad y la ilustra. Entonces con eso basta en este caso. Y Baradit es un personaje que analiza lo que pasó, y con eso ya estábamos bastante bien como narración cinematográfica. Por lo tanto, con esos 2 personajes al final yo me sentí seguro para concluir la película. Y hay un elemento que me pareció muy interesante también, es la caja de fósforos. Es un poco la Madeleine de Proust. Sí, sí, la caja de fósforo, digamos que en la medida en que tiene dibujada la cordillera,
eso da pie para entrar a ella. Entonces yo entro con ella y me voy hacia atrás y cuento mis propios recuerdos de aquella casa que está media destruida. Sí, hay una parte biográfica mía que está en la película que conviene a los personajes, digamos. Voy de mi vida a la de ellos y la de ellos a la mía, etc. Y ese contrapunto es interesante para la narración. Por eso lo dejé. Sí, es un elemento importante ir a tu casa natal, porque siempre te acuerdas de cosas que en tu infancia ocurrieron. Es muy cinematográfico filmar las casas donde has vivido. En este caso hay 3 casas, yo creo. Hay una que es la natal, hay otra que es la casa donde yo filmaba la batalla de Chile, y esas 2 creo que aparecen, sí. Y luego está la cámara, el trípode, digamos, los objetos que utilicé para filmar la batalla de Chile. Sí, me gustó mucho recordar ese momento, nunca lo había contado. Una casa destruida es un pasado irrecuperable, es la sombra de un pasado. Eso es muy interesante porque da pie para una secuencia poética. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Mi mirada se ha vuelto hacia las montañas. Tal vez son la puerta de entrada que me ayudará a comprender el Chile de hoy. Sí, los artistas generalmente somos las mejores personas que describen su patria, su país, su lugar. Y a través de ellos, escritores, pintores, etc., podemos reconstruir un pasado de nuestros países. Eso es una de las cosas más bonitas que tenemos los artistas en general. Sí, él vive en la cordillera, su casa está en la precordillera a una altura considerable. Y ha estudiado mucho el cerro, la montaña, en sus diferentes tramos, ¿no? En el sur es más baja, en el centro es muy alta, y la conoce. Y cierto, digamos que hay un pequeño corredor al medio de 40 kilómetros, que es muy estrecho, ¿no? Que es donde habitamos. El resto es el mar y la montaña. Entonces, es muy interesante cuando descubres la superficie chilena. Es mucho más chico aún de lo que uno ve. Y es un corredor, ¿no? Es un encierro entre el cerro, el desierto y el mar. Es interesante eso porque eso marca un poco el carácter de la gente allí. Es interesante. A mí me gusta mucho empezar a describir un país de esa manera. Por la geografía. Sí, es clave. Digamos que yo lo utilicé para hablar de mi vida, ¿no? Para hablar de qué significa para mí la cordillera o qué significa el país, digamos, mi memoria en relación al país. Ese es el objeto que este chico estuviera subiendo la montaña. Es muy bueno cuando utilizas amigos o extras y meter en tus películas para explicar algo solo, sin necesidad de que hables tanto. Tú comprendes enseguida de qué va la cosa. Cuando ves la gran montaña y esta figura chiquitita que sube. Yo creo que por una rara casualidad va a coincidir el estreno aquí con la situación de rebelión que hay en Santiago de Chile y en provincias. Es bien interesante porque es exactamente lo que yo pensaba, es decir, después de muchos años, desde que cayó Pinochet hasta hoy, ha habido 4 o 5 gobiernos democráticos bastante mediocres, que no han llegado hasta el final. La miseria continúa, la desigualdad continúa, los problemas en la educación son los mismos, los hospitales funcionan apenas, y hay un montón de gente que no recibe atención, y que hay un pequeño sector que lo tiene todo en los barrios caros. Digamos, el país se revela a continuar así, se reacciona ante tantos años de gobiernos medianos, y es muy interesante lo que va a pasar. Porque si cesan las reclamaciones, al cabo de un año no vamos a conseguir nada. Si continúan, se acrecienta una crisis institucional, es peligroso, pero tienen que continuar para que la gente entienda que tienen que cambiar. A mí me gusta mucho la situación, pese a que es dramática,
pero es una manera de responder a la falta de asistencia a tantos millones de personas en Chile. Es un país de apariencias, aparece como un país importante porque es muy organizado, no es como Perú o Bolivia, que son bastante caóticos, pero la realidad chilena es más organizada, pero la pobreza es prácticamente de las mismas características. Y es muy bueno que haya una reacción masiva, fuerte, como la que hubo. Me alegro mucho. ¿Y se va a poder distribuir su película también ahí? Sí, en marzo se distribuye. Pero mis películas no digamos, tienen un tope de 10.000 personas o 50.000, como Allende tuvo 50.000 espectadores. Pero en Chile hay muchas multisalas y van miles de personas al cine y poca gente va a ver un documental. En Francia hemos llegado de 150.000 a 300.000 personas, lo cual está muy bien para un documental y para cualquier película, es muy buena cifra. Pero en Chile, en toda Sudamérica, el documental está muy mal acogido. Hay solo cine norteamericano. Porque lo mismo que me pasa a mí le pasa a los que hacen ficción en Chile. Películas que tienen repercusión en el extranjero, pero dentro de Chile la ven, qué sé yo, tal vez 100.000, 30.000 personas. El golpe fue el temblor de tierra más fuerte que cambió nuestras vidas para siempre. Se volvió a proyectar en todas las escuelas de cine y tal. Sí, hay mucha gente que no se escribe. El festival no obtuvo el dinero del Estado para la última edición. Eso ocurre a veces, no es una cuestión muy dramática, es cuestión de esperar un año y ver qué pasa. Yo lo dirigí durante 15, 10, 12 años al principio, después lo dejé porque es muy fatigoso hacer una programación. Y les va a ir bien, es cuestión de tener paciencia y seguir adelante. Es un festival estupendo. Es el único festival documental que hay en el país. Está muy bien. Muchísimas gracias. Si pudiéramos traducir lo que dicen las piedras, hoy tuviéramos las respuestas que no tenemos.